Yo soy Daniel Serra, soy el director del sur de Europa para LEIT Urban Mobility. El LEIT Urban Mobility es una institución bastante reciente, como comentaba. Empezamos en el año 2019 y formamos parte de una iniciativa europea que se llama el European Institute for Innovation and Technology. Mi ponencia de hoy voy a intentar daros unas cuantas pinceladas, ¿no? de cómo preveemos que desde LEIT Urban Mobility, que trabajamos muy codo a codo con las ciudades, cómo preveemos que va a ser esta salida del COVID, ¿no? En las ciudades, ¿no? y qué efectos puede tener, ¿no? Aquí tengo unas palabras del alcalde de Milán en donde pues, realmente el COVID se ve como una oportunidad de cambio, ¿no? Para las ciudades. Realmente hay pequeños cambios que se han producido en las ciudades, como pueden ser adecuación de zonas para carriles bici o ganar zonas al peatón. Son pequeños cambios que están parte de un gran proceso de transformación, ¿no? Que todas las grandes ciudades europeas están actualmente planificando, ¿no? Porque la presión que tienen las ciudades desde el punto de vista de sostenibilidad es muy alto y esto obliga a las ciudades a hacer un cambio de modelo urbano, ¿no? Para explicaros un poco qué es el EIT, ¿no? El EIT es un instrumento de innovación. Nuestro objetivo es mejorar la innovación, la capacidad de innovación, la competitividad y la calidad de vida, ¿no? De los ciudadanos. Nos apoyamos en ecosistemas de innovación y ecosistemas de innovación que generan innovación a través de lo que se llama el triángulo de la innovación, la investigación, la universidad y la industria. En nuestro caso, colaboramos muy estrechamente con ciudades, casi trabajamos en una cuádruple hélice. Y los EITs se han enfocado a retos sociales. Como decía, nosotros no somos el único EIT que existe, actualmente existen 8. Existen en temas como salud, alimentación, manufacturing, cambio climático, digital, energías renovables. Digamos que intentan resolver importantes retos sociales, ¿no? Que tiene actualmente Europa y cómo salir de estos retos sociales a través de la innovación, ¿no? Por lo tanto, movilidad urbana es uno de los, como sabéis, es uno de los principales retos que tiene Europa. El modelo por el que se implementa el EIT es generar una red europea. Tenemos un compromiso con el EIT de fondos hasta 15 años y tenemos que buscar nuestros propios mecanismos de financiación. La idea está básicamente en extraer todo ese conocimiento que hoy existe, ¿no? En los centros de investigación, en las universidades, incluso en las empresas, y que a diferencia de otros continentes, como puede ser Estados Unidos, no son capaces muchas veces de llegar al mercado, ¿no? Como ideas de negocio y al final, sobre todo, crear puestos de trabajo de alta calidad. Como EIT, lo que buscamos y nuestro objetivo principal cuando empezamos es acelerar un proceso de transición que muchas ciudades han empezado, ¿no? La movilidad será mucho más sostenible, tenemos todo el tipo de energías sostenibles, vamos hacia una movilidad, no solamente vehículo privado, sino también del transporte completamente sostenible. Tenemos que adecuar esa movilidad en nuestras ciudades y, sobre todo, hay una recuperación del espacio público, ¿no? El espacio público al final se comparte entre diferentes modos de transporte. Tradicionalmente en nuestras ciudades ha estado ocupado por el vehículo privado, pero poco a poco este espacio convive con otros modos de transporte, ¿no? Como pueden ser todos los temas de movilidad activa. Nuestros objetivos es conseguir una movilidad multimodal que al final tenga una accesibilidad total. Queremos también, luchamos por una logística eficiente y verde. Queremos una movilidad que proteja al ciudadano y sobre todo que la movilidad verde tenga un aspecto humano con el entorno en el que convive, ¿no? También uno de los aspectos importantes es que Europa tiene la capacidad, ¿no? y sobre todo tenemos unos modelos urbanos que nos permiten que este proceso de transformación de movilidad urbana, que no es únicamente se está llevando en Europa,
ser los líderes, ¿no? Y que al final la industria que se genere alrededor de la movilidad urbana consiga ser exitosa, ¿no? Y sobre todo tenemos grandes retos, ¿no? En Europa, como puede ser la transición que tiene que hacer una industria de automoción hacia una movilidad más verde, ¿no? Y incluso ofreciendo otro tipo de servicios, ¿no? Nuestro modelo es básicamente es innovar rápido, ¿no? Ayudamos a las ciudades a generar mecanismos de innovación rápidos. Para ello les ponemos en contacto con todo tipo de stakeholders que pueden ayudarles a innovar. Tenemos identificado ese ecosistema que le trae soluciones a las ciudades y involucramos al ciudadano en el proceso, ¿no? Que es uno de los aspectos importantes para que esta transición, y como luego comentaré, que tiene grandes retos, se haga de la manera más eficiente, ¿no? Y para ello es muy importante la involucración ciudadana. Y el objetivo final que tenemos es la creación de puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, una parte importante que hacemos es la inversión en, digamos, en empresas de nueva creación y acompañarlas en un proceso de crecimiento. Para que entendáis un poco más el Editor Urban Mobility, que no deja de ser un mecanismo, a veces un poco complejo, ¿no? Pero que al final acaba dando sus frutos, ¿no? En la creación de un alto valor, ¿no? Con empresas altamente innovadoras. Trabajamos en varios ejes, ¿no? Uno es el tradicional de innovación, hacemos proyectos de innovación, hoy explicaré algunos ejemplos. Tenemos programas de educación a todos los niveles, que intentamos ayudar a transformar desde estudiantes de programas máster europeos hasta programas de formación para la gente que actualmente está en el mundo laboral, en las ciudades, los técnicos de las ciudades que se tienen que reciclar en algunos temas, como puede ser la inteligencia artificial, la gestión de datos. Trabajamos muy codo a codo con las ciudades, las tenemos en el centro de nuestra actividad. Tenemos lo que llamamos un club de 16 ciudades europeas que nos ayudan a definir los retos, ¿no? Y con eso empezamos toda nuestra actividad. Luego tenemos actividades de Business Creation, luego os explicaré algunos ejemplos de startups que hemos estado acompañando en estos primeros 2 años. Y por último, tenemos un mecanismo que ayudamos a escalar las soluciones, porque no sirve de nada testear la solución en una ciudad, probar que funciona, si esa solución no tiene una escalabilidad, ¿no? A nivel europeo. Estamos divididos en tenemos una dimensión europea, tenemos 5 hubs, yo soy el director del sur de Europa y por lo tanto nuestra actividad al final intentamos cubrir toda Europa, incluso aquellos países que llamamos países RIS, ¿no? En Europa, que tienen índices de desarrollo de innovación más bajos y que realmente uno de los objetivos del EIT es traccionar estos países para que al final alcancen niveles de innovación mucho más altos. Actualmente tenemos una comunidad muy amplia con representantes, como comentaba, desde la industria, las universidades, centros de investigación y administraciones locales. Que trabajamos con ellos, estamos ejecutando proyectos en solo 2 años y estamos abiertos a que se incorporen más partners. Por lo tanto, si al final, después de esta conferencia, veis interesante, sin ningún problema podéis contactar conmigo y estaremos encantados de ver cómo podéis encajar en nuestra comunidad. Esto es una información muy reciente. Nosotros trabajamos, cada año lanzamos una call donde buscamos proyectos, ¿no? Al final nuestra actividad se ejecuta con proyectos que desarrollan lo que llamamos nuestros partners, ¿no? Aquí podéis ver claramente, ¿no? el peso que tenemos en España, ¿no? Al final hemos sido el país más exitoso en propuestas, ¿no? También si vemos en el número de proyectos ejecutados, es decir, tenemos la suerte de que esta iniciativa europea, tenemos la sede en Barcelona y esto ha hecho cambiar un poco el centro de gravedad, ¿no? Y el centro de gravedad está en el sur de Europa. Tradicionalmente estas iniciativas suelen tener sus sedes centrales en Centro Europa. Por lo tanto, como sabéis, alrededor de la sede central siempre se genera un ecosistema mucho más potente, ¿no? Y mucha más actividad. Pues por suerte, en este caso, estamos orgullosos, ¿no? De que este proyecto en su día conseguimos atraerlo a España, ¿no? Ahora voy a explicar y un poco es el concepto de
de la ponencia, ¿no? Es cómo las ciudades, qué estrategias van a seguir para salir del COVID, ¿no? Y un poco el tipo de modelo urbano, ¿no?, que se va a implementar. Nosotros somos una entidad independiente, es decir, al final, al ser una entidad independiente, podemos tener esta visión global y para ello hemos hecho un estudio en el que hemos entrevistado a 16 ciudades europeas, a más de 12 expertos en movilidad y hemos sacado una serie de reflexiones, ¿no? Actualmente las ciudades tienen como 6 grandes retos, ¿no? Retos de salud y medio ambiente, reto ecológico, los retos sociales, retos económicos y los tecnológicos y de gobernanza, ¿no? Si vamos a los retos de salud, vemos que la calidad del aire es uno de los principales problemas que se enfrentan las ciudades, ¿no? Con esto, la movilidad tiene mucho impacto, todas las externalidades que genera el transporte y por eso también en los aspectos como el ruido, los efectos de isla de calor, ¿no?, que se generan por la alta densidad urbana que sobre todo tenemos en Europa, en las ciudades europeas. Los aspectos de seguridad, y lo estamos viendo estos días, ¿no?, que leeréis en los medios, accidentes con patinetes eléctricos, los cambios de velocidad que están generando las bicicletas eléctricas y que están provocando que las bicicletas no eléctricas se vean incluso expulsadas de los carriles bici, ¿no? Y luego los efectos de la pandemia, ¿no? Yo creo que de la pandemia se ha aprendido, ¿no? Y hay que hacer ciudades mucho más resilientes, ¿no?, a este cambio, ¿no? Por ejemplo, el impacto que ha tenido en el transporte público o la pandemia del COVID. En los aspectos ecológicos, Europa tiene un modelo de ir hacia ciudades neutras en carbono, ¿no? Y también hay proyectos, muchas ciudades europeas están intentando recuperar espacios de biodiversidad dentro de las ciudades, ¿no? Debido a la alta densidad que tienen nuestras ciudades, tenemos que recuperar espacios verdes, ¿no? Los aspectos sociales, ¿no?, y cómo conseguir que el espacio público se recupere, ¿no?, y cómo hacer que ese espacio sea mucho más inclusivo, ¿no? Desde la perspectiva de los aspectos económicos, vemos cómo aspectos como la equidad y la competitividad y toda la economía colaborativa, ¿no?, que prácticamente antes del COVID ya había surgido, cómo es uno de los agentes que puede permitir generar una movilidad mucho más sostenible, ¿no? Sobre todo por la capacidad que tiene la movilidad compartida de mejorar la eficiencia y el uso de la movilidad, ¿no? Y lo estamos viendo como servicios como el motosharing, cómo mejoran, digamos, impactan claramente en el uso del espacio público, impactan claramente en la reducción de la contaminación en las ciudades. Y por último, hay aspectos tecnológicos, ¿no? Las ciudades se enfrentan a cambios tecnológicos y cada día la tecnología es más importante. Hoy en día los datos de la ciudad son más fáciles obtenerlos de la plataforma de Google o de Apple que prácticamente de los que generan las propias ciudades, ¿no? Quienes tienen los datos actualmente son empresas terceras, pero los datos son muy importantes a la hora de poder transformar nuestras ciudades, ¿no? Luego la digitalización y los aspectos de todas las energías verdes. Y por último, cómo involucramos al ciudadano, ¿no?, los aspectos de gobernanza, incluso cómo las administraciones se tienen que preparar para esos cambios. En este estudio definimos como 3 grandes estrategias, ¿no? La primera es lo que llamamos la planificación de proximidad, ¿no?, la planificación urbana de proximidad. El COVID nos ha traído que el entorno cercano es muy importante, ¿no? Por eso conceptos como la ciudad de los 15 minutos han emergido, ¿no?, y muchas ciudades los tienen como referencia. Pero a la vez también la gestión de los datos nos están ayudando, y actualmente existen soluciones en Europa muy importantes que están ayudando a definir cómo tienen que ser los modelos urbanos del futuro. Y por último, el e-commerce ha explotado durante el COVID y requiere de una replanificación de cómo se hace, sobre todo en la gestión de la última milla. La intermodalidad, ¿no?, y cómo integraremos todos los sistemas de transporte, ¿no?, de una manera completamente, digamos, sin hilos, ¿no?, porque no me sale traducción esta a seamless, pero que nos permita cambiar de un modo de transporte, ¿no? Al final al usuario le da igual ir en un transporte público o en un transporte compartido, lo que busca, digamos, es una eficiencia en el uso de su movilidad personal.
Por lo tanto, aquí toda la integración de sistemas de transporte va a ser muy importante y vamos a ver una disrupción en los sistemas inteligentes que ayudan a mejorar la planificación de la movilidad intermodal. Y es la oportunidad de que el sector de la automoción encuentre su hueco, ¿no? Y aquí en Barcelona tenemos un ejemplo con SEAT, que ha lanzado una empresa de movilidad y está hoy en día ofreciendo servicios de movilidad en motosharing y patinetes eléctricos. Y un aspecto que el COVID hemos visto en todas nuestras ciudades es cómo hemos rediseñado, hemos aprovechado para rediseñar el espacio público, ¿no? El urbanismo táctico es una manera de reordenar el espacio público que es muy útil y que se quedará, ¿no? Tenemos todo el tema de la regulación de los parkings y del espacio público. Y por último, identificar el espacio, la infraestructura verde como parte del espacio público, ¿no? Y cómo poco a poco ir recuperando este espacio. Aquí quiero destacar un poco cinco grandes megatendencias, ¿no? Que veremos en los próximos años en la movilidad, ¿no? La movilidad eléctrica, y como sabéis, y si veis los planes europeos de recuperación, en España casi 13 millones de euros van a ir destinados hacia una movilidad sostenible y la movilidad eléctrica va a tener mucho que ver, ¿no? Estamos en los inicios de la inclusión del vehículo eléctrico. Actualmente en Europa se están consiguiendo porcentajes de 10% de penetración del vehículo eléctrico, pero en los próximos años, y como ya se empieza digamos, a ver, vamos a ver una disrupción. Esto va a crecer de manera muy rápida. Se le compara con el Internet de los años 90, ¿no? Donde prácticamente la tecnología estaba muy verde, pero rápidamente la tecnología empezó a mejorar, los costes empezaron a bajar y el cambio que se produce en la inclusión de la tecnología fue mucho más rápido, ¿no? Veremos cómo prácticamente la diferencia entre transporte público y transporte privado va a desaparecer. La ciudad tiene necesidad de incorporar transportes privados, ¿no? Y gestionar estos transportes privados, ¿no? Y lo hemos visto como en servicios como el motosharing prácticamente lo operan empresas privadas, pero quien regula es la administración pública. Esto es muy importante porque si conseguimos colaborar de una manera mucho mejor entre las administraciones públicas y las entidades privadas, conseguiremos que al final el transporte, tener muchas más opciones de transporte y un transporte mucho más flexible y adaptado a la demanda de nuestras ciudades. La logística urbana. Esto requiere de acuerdos entre las empresas, entre la administración pública, para completamente transformar la manera en la que nos movemos en nuestras ciudades. La micromovilidad está aquí para quedarse. Los desplazamientos medios en nuestras ciudades están entre 5 y 10 kilómetros y la mejor manera es moverse a través de estos servicios de micromovilidad. Y tenemos que prepararnos para lo que viene. Estamos hablando hay proyectos actualmente en Europa de Urban Air Mobility. El coche autónomo es esa gran promesa que acabará llegando a nuestras ciudades. Por lo tanto, hay que preparar desde el punto de vista regulatorio y tecnológico a las ciudades para estos grandes cambios. Hay un driver importante, que es la digitalización. La digitalización de la movilidad nos está produciendo una manera diferente de afrontar este reto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que las ciudades tienen que prepararse para este gran cambio de digitalización que prácticamente lo están solicitando los usuarios. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Y este año hemos acompañado y hemos dado soporte, incluso invertido en casi 75 startups a nivel europeo. Y para que veáis un poco categorizados las startups que son las pioneras en el sector de la movilidad, en qué sectores están emergiendo, ¿no? Servicios de movilidad, sistemas de navegación, los servicios de movilidad, logística es uno de los aspectos importantes. Todo el tema de la sensórica y las Smart City, tenemos grandes ejemplos como Hop en España, que es una de las empresas pioneras en temas de Smart Cities. Y por lo tanto, tenemos que apoyarnos y hacer crecer estas startups, ¿no? Porque son parte del cambio. Aquí quiero explicar un proyecto, y ya será mi última parte, ya me queda casi un minuto. Es un proyecto que hicimos en Bilbao con Tecnalia, que se llama Inclusive Bike. Esto es un proyecto que hicimos para dar respuesta al COVID, a la pandemia del COVID. Fueron proyectos muy rápidos, de 6 meses, en donde se exploraba maneras de afrontar y de dar respuesta al COVID, ¿no? Es un proyecto de colaboración entre diferentes entidades, ¿no? Como Tecnalia, Bosch, la ciudad de Bilbao, la ciudad de Bérgamo en Italia.
y en la que se desarrolló este vehículo, ¿no? Un vehículo que permitía el transporte de pasajeros y el transporte de mercancías, ¿no? Esta es la prueba que se hizo piloto, que se hizo en Bilbao, y vemos cómo es un vehículo que posiblemente serán tipos de vehículos que veremos poco a poco en las ciudades, ¿no? Este es otro de los proyectos que también hicimos durante el COVID, se llama Farnis. Al final hicimos un concurso europeo con grandes centros de diseño para que nos ayudasen a diseñar mobiliario urbano. Mobiliario urbano para, digamos, transformar rápidamente el espacio urbano. Este es el ejemplo, ¿no? Este es uno de los proyectos que se hizo. Como veis, es como las escuelas durante el COVID tenían la necesidad de expandir sus espacios, ¿no? Para poder ganar, digamos, para que los estudiantes no estuviesen tan confinados, ¿no? Y por lo tanto se hizo estas gradas, ¿no? Y se implementaron en la ciudad de Barcelona. Este proyecto, que se acabó en diciembre del año pasado, hoy en día ya es una realidad, ¿no? Y tenemos hoy en día la ciudad de Barcelona ofrece un catálogo de mobiliario urbano impreso en 3D, como este tipo de terrazas, ¿no? Que se han desarrollado y que ayer mismo se implementaba la primera en la ciudad de Barcelona, ¿eh? Es decir, al final nuestra intención es que nuestros proyectos acaben siendo soluciones rápidamente implementables en las ciudades, ¿no? Y bueno, aquí ahora en el chat pondré una dirección de correo por si alguien quiere escribirnos. Nos podéis seguir en las redes sociales, hacemos muchas actividades y bueno, estaremos encantados de que si tenéis interés en formar parte de esta comunidad, que os pongáis en contacto con nosotros. Muchas gracias y creo que ahora tenemos algunas preguntas.